entonces empezamos pues con la sanidad mental, Hechos 16, del 16 al 18. Esta es la lección pues que vamos a estar viendo en esta tarde. Y pues creo que lo más importante de esto es poder tener ese corazón sano y esa mente sana y ese cuerpo y que todo nuestro ser vuelva al origen, ¿verdad? Cuando hablamos de sanidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que algo se deformó, algo se corrompió y algo no está funcionando bien. Eso es cuando algo está enfermo, cuando dejó de funcionar bien, cuando ya no está haciendo la función que hacía normalmente, sino que algo pasó. Entonces, el propósito de estos estudios es poder llegar a volver al origen, donde nosotros podamos tener la misma función y disfrutar de todas las cosas que en un principio el Señor nos entregó. Hoy vamos a estar viendo entonces la sanidad mental y vamos a ver, no sé si me pueden dar lectura ahí en Hechos 16, 6 al 18. Hechos 16 del 16 al 18. Vamos a estarle leyendo. Amén. Ok, ¿le das lectura? Gracias. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pablo, cansado ya de esto, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar junto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por la bendición que tenemos, Señor, y la restauración que estás haciendo en cada una de nuestras vidas, Señor, el trabajo del Espíritu Santo que está viniendo a traer bendición y restauración de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a estar viendo entonces lo que es la sanidad mental y vamos a entender, ¿verdad? Como lo que digo, la sanidad mental tiene que ser de una manera normal y tiene que ser de una manera en que nosotros la podamos experimentar en nosotros. No se trata no se trata de que nosotros estemos nada más teniendo este conocimiento y aprendiendo que debo ser sano, sino más bien se trata de que nosotros debemos de experimentar en nuestra vida esa sanidad que el Señor quiere darnos. Entonces hay unas cosas que nosotros debemos de estar entendiendo en este proceso de la sanidad mental. Y es entender que Cristo quiere restaurar todos nuestros pensamientos. Cuando hablamos de la mente, es que el Señor va a restaurar todos nuestros pensamientos. Eso es la sanidad mental, que nuestros pensamientos que han sido contaminados y que ya no, muchas veces ya no estamos pensando de la manera en que Cristo quería que nosotros pensáramos. Entonces, ahora el Señor quiere que otra vez volvamos a pensar de la manera correcta, que ya no seamos tan invadidos por los pensamientos diabólicos. Entonces vamos a estar viendo estas citas. Le voy a pedir a Gabriel si puede leer Hebreos 4:12 y vamos a pedir a mi hermana Violeta que nos lea Hechos 2:42 al 47. Y Betty, si nos puedes dar lectura en Hechos 11 del 19 al 30. Hebreos 4:12. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Amén, muy bien. Ahora vamos a verlo ahí en Hechos 2:42 al 47. Amén. Dice la palabra del Señor, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Amén. Amén. Ahora Hechos. Amén. 19:30, ¿verdad? Sí. Ajá. La iglesia de Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio a la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque eran varones buenos y llenos del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año y con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio, cuando los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Amén. Ok, muy bien. Miren, estas lecturas lo que tienen en común es que hablan del mensaje de la predicación y lo importante que fue en la iglesia primitiva, y esta importancia de recibir esa sanidad a través del mensaje, ¿verdad? A través del mensaje de la predicación. Aquí dice a través del mensaje del púlpito. Cuando se refiere del púlpito, habla a través del mensaje que está dando el pastor, que están dando los obreros, para que la iglesia pueda ser sana. Creo que esto es muy importante entenderlo, hermanos, para nosotros poder recuperar parte de nuestra sanidad. Cada vez, hermanos, que se expone la palabra, viene a llenar nuestra mente. Y muchas veces nos traen conceptos o preceptos que a veces desconocemos, o que a veces incluso estamos en contra de ellos. Por eso es muy importante nosotros entender que la palabra no la da en sí el obrero, ¿verdad? Sino que tiene que ser la palabra de Dios,
que la habla el obrero, pero que no es palabra del obrero, sino o del predicador, porque el mensaje del púlpito Dios lo diseñó para traer sanidad, porque como dice la primera palabra, la palabra dice que la palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Hasta partir el alma. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que la palabra realmente es la única que puede traer sanidad, es importante nosotros oírla, y no nada más oírla, sino vivirla. Y esta palabra, hermanos, es la que a nosotros nos va a traer vida y nos va a traer salvación y nos va a traer este refrigerio, como dice aquí, ¿verdad? Que es esa espada de dos filos, esa palabra que trae vida, esa palabra que cambia. En Romanos capítulo 12, el verso 2, habla, dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados vuestros pensamientos por medio de la renovación, ¿verdad? Sino sean transformados por la renovación de vuestros pensamientos. Nosotros cuando oímos la palabra, se nos renuevan nuestros pensamientos. Ahí es donde somos sanados realmente de los pensamientos erróneos que se han infiltrado en nuestra mente, en nuestros corazones, que a veces, hermanos, no nos damos tanta cuenta, pero que el enemigo toma terreno con pensamientos tan sutiles que a veces queremos, ¿cómo se dice? Como que queremos, estos pensamientos, creemos que estamos en una verdad nosotros absoluta, hasta que viene Cristo y nos renueva. Hasta que viene Cristo y nos los cambia. No sé si ustedes han estado viendo, ¿verdad? Han estado viendo una situación de, por decir, saber, yo pensaba que a lo mejor el feminismo era algo bueno. Y luego cuando vienes a Cristo te das cuenta de que eso no es bueno, no se trata de levantar el feminismo. Se trata el Señor de tener una vida equilibrada, ni el feminismo ni el machismo, pero son pensamientos que se infiltran, o por decir eso de que es mi cuerpo, es mi decisión y yo puedo hacer lo que quiera, pensamientos que se están infiltrando dentro de la sociedad, que esos son los pensamientos enfermos. Ahí es donde tenemos que entender, esos pensamientos o esa mente es la que se enfermó, la que ya no está conforme a la palabra. Entonces se tiene que renovar esos pensamientos, pero conforme a la palabra. Porque si empezamos a entender eso de que mi cuerpo, mi decisión, no es tu cuerpo. En la escritura dice que el Señor es dueño de nosotros, que Él es el Señor de nosotros y que todos vamos a rendir cuentas a Él. Entonces ese es un pensamiento que enfermo, que necesita, es una mentalidad enferma que ya no está actuando de la manera en la cual fue creada. Sí, esos son los pensamientos que se meten, y se meten de una manera muy sutil, se meten de una manera muy estratégica para destruirnos. O como por decir, dicen algunas personas, ¿verdad? Dicen algunas personas dentro de sus pensamientos erróneos, hablan y dicen, bueno, Dios está en mi vida y Dios está en todos lados, entonces yo no voy a ir a la iglesia y me voy a quedar aquí, al cabo que yo aquí hago culto a Dios. Este es un pensamiento enfermo, porque en la escritura no nos dice eso, nos dice que Dios está en todos lados, pero no nos dice para que nosotros dejemos de ir a la iglesia y para que nos concentremos en mi casa para poder dar culto. Eso no es lo correcto. Eso es un pensamiento desequilibrado, que ya está turbado, que ya está, ya se introdujo el enemigo y ya vino a traer enfermedad. Entonces, esos pensamientos, hermanos, son sanados a través de la palabra.
Por eso es tan importante cuando uno va y oye la palabra de Dios, porque nuestros pensamientos son sanados, nuestros pensamientos son regenerados y nuestros pensamientos vienen a traer otra vez vida. Por eso solamente la palabra puede traer esa regeneración de mente, esos pensamientos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nuestra cultura está muy contaminada. La cultura de nosotros es una cultura que se ha contaminado mucho. Hay muchos pensamientos erróneos, diabólicos, que vienen a traer destrucción, que vienen a traer muerte, que vienen a traer miseria, pero esos son los pensamientos que vienen y nos enferman, pensamientos que vienen y entran, y esos pensamientos, hermanos, solamente son sanados, como dice aquí, a través de la palabra. Por eso muchos iban y podían a la palabra, más bien los predicadores iban y predicaban la palabra y la gente era sana, era libre, podían hablar la palabra y esa palabra los direccionaba. Entonces es muy importante, hermano, nosotros entender esto. Si un pensamiento ya no está direccionado en Cristo, hay una enfermedad. Sí, hay una enfermedad y necesitamos ser sanados en el nombre de Jesús. Que Dios pueda traernos esa sanidad y podamos llegar otra vez a restaurar todo y llegar al origen. Amén. Dice también que nosotros debemos de recibir una sanidad continua a través de la palabra del obrero especializado en el ministerio de la sanidad. Hay personas que sí ya tienen muchos problemas, que necesitan una administración especial, que necesitan una administración especial, que necesitan una ayuda especial. Miren, vamos a ver estos textos y ahorita vamos a estar viendo esas personas que necesitan. Ariel, ¿nos puedes leer Hechos 13 del 1 al 12? Y también, por favor, que no sé, Sonia, ¿nos puedes leer Hechos 19, 8, 20? Amén. Dice del 1 al 12, ¿verdad? Sí, dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Ok, muy bien, gracias, Ariel. Sonia, ¿puedes dar lectura, por favor? Es la otra, de Hechos 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses,
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado en el nombre del Señor Jesús. Creo que nosotros debemos de entender esto, ¿verdad? Hay personas que tienen unos problemas ya más fuertes, mentales. Y estamos hablando como estos problemas que estas personas tenían, que sí se requiere, ¿verdad? Una atención especial, como esta divina que iba tras de ellos, el mago, o esas personas que iban sanando, y estos hijos de Seba, ¿verdad? Que pensaban que la sanidad la podían dar como ellos pensaban, pero no fue así. Entonces, lo más importante de esto es entender, bueno, aunque tengan problemas muy fuertes, hermanos, ya cuando son problemas muy fuertes, muchas veces son espíritus, como habla de aquí, ¿verdad? Son espíritus que ya se meten. Es tanta la cavidad que se le abre a nuestros pensamientos, tanta la cavidad que se abre, o sea, la puerta que se abre en nuestros pensamientos, que ya se vuelven unos pensamientos demasiado fuertes, donde ya se ponen fortalezas, como dice la Escritura, se ponen fortalezas, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Son pensamientos ideológicos o pensamientos arraigados que necesitamos también sanar, porque también se puede sanar esos pensamientos, no nada más los leves, no nada más los pensamientos leves, sino también aquellos, hermanos, donde ya hay espíritus inmundos, donde ya hay unos espíritus diabólicos, donde ya se metieron demasiado. Entonces, ahí también se tiene que hablar con la palabra y se tiene que hacer esa liberación con la palabra, hablando la palabra y orando, para que esos espíritus que se quieren meter a nuestras mentes, nuestros corazones, sean sacados. Hay ejemplos, ¿verdad? A lo mejor podemos ver un ejemplo de celos. Puede ser que sea un ejemplo más tranquilo de celos, donde a través del mensaje del púlpito se ha transformado, pero hay personas que ya son que ya no es así un pensamiento, sino que ya es un espíritu que se le ha metido y que necesita ser sacado, que necesita realmente una liberación. Y ahí es donde está la iglesia, porque la iglesia tiene ese poder para ayudar a esta persona. Ya estoy hablando de celos, como dicen normalmente, o el mundo, celos enfermizos, celos donde ya es una angustia, una desesperación de tanta cosa que tiene aquí en su mente, un trastorno mental. Una cosa es que, no hay celos normales, pero ponle que a lo mejor es más pasable unos celos de que,
no te vayas o X. Y otra cosa es ya que lo hueles al entrar, lo hueles al salir y le estás cheque, llami, dónde estás y con quién estás. Son celos ya enfermizos. Y que muchas veces estas personas no nada más necesitan eso, sino que necesitan una liberación. Orar por liberación, porque ya es un espíritu, como lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Por eso necesitamos una sanidad continua, donde las personas puedan ser libres. Y por eso, hermanos, nosotros nos estamos capacitando, porque yo creo, hermanos, que en Tlaxcala llegan muchas personas. Algunas personas llegan más tranquilas, pero otras llegan con muchos tormentos mentales, diabólicos, espíritus inmundos que llegan y que la iglesia tiene que especializarse para ir y sanar a esas personas, porque no nada más nosotros tenemos que ser sanos, sino tenemos que llevar este ministerio de la sanidad a otras personas. Por eso es importante nosotros entender esto. Primero tenemos que tener esa sanidad nosotros, renovar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma a través de la palabra de Dios, plantar los pensamientos de Cristo en nuestra mente, en nuestra vida, y de ahí, hermanos, partir para ayudar a otras personas que están en una situación muy difícil. Hay personas ahorita con tantos tormentos mentales, de miedo, de ansiedad, de depresión, de celos, de prejuicios. Bueno, yo para qué les digo si hay bastantísimos, ¿verdad? Hay bastantísimos donde las personas ya no llegan de una manera normal, sino llegan atormentados. O sea, ya es un tormento, ya es algo más todavía. Se le abrió tanto la puerta a ese pensamiento, se le abrió tanto la puerta a ese problema, que ahorita las mismas personas están en una situación de tormento, de angustia, de cuántas personas llegan con espíritu de persecución o con espíritus de celos o con tantas cosas, hermanos, avaricia, que ya no es normal, sino que ya son unos pensamientos distorsionados o pensamientos de esos de que todos me ven, todos me odian, nadie me quiere, se ven y se ríen de mí. Y son pensamientos, hermanos, que están dentro de la sociedad y que nosotros, hermanos, la iglesia necesita sacarlos en el nombre de Jesús. Necesitamos ser libres, sanar de esos pensamientos que el enemigo quiere plantar en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que recibir esa sanidad y se tiene que ver en nuestro estilo de vida. Como les he dicho, no se trata nada más de conocimiento, hermanos. Si no lo vivimos, no sirve de nada. Si nosotros todavía tenemos problemas mentales, cierra de una vez esas puertas. Renueva tu pensamiento con la palabra, renueva tu mente con esa palabra poderosa de Cristo. Porque ¿saben qué, hermanos? Si no lo renovamos, no vamos a poder servir. Incluso podemos seguir abriendo esas puertas que al grado donde al rato nosotros estemos en una situación de tormento, donde nosotros le abrimos la puerta al enemigo, donde nosotros le abrimos la puerta a esos pensamientos. Llega un pensamiento y nosotros le damos cuerda y cuerda y cuerda. Eso es abrir puertas a Satanás. Entonces nosotros tenemos que recibir esa sanidad en nuestro estilo de vida, ser libres, tener pensamientos, como dice la Escritura, pensamientos de bien y no de mal. Si tenemos pensamientos de mal, están enfermos nuestros pensamientos. Pensamientos de bien y no de mal. Si nosotros tenemos pensamientos de mal, está enfermo.
enfermos nuestros pensamientos. Y cuando digo de mal, no nada más es de hacerle mal al prójimo, sino de mal a lo mejor con nosotros mismos. Ya sabía, me iba a salir mal. Pensamientos de mal que nada más estás pensando, no, sí, yo sabía que esa persona me odia. Son pensamientos de mal. Porque dice la escritura, piensa en todo lo bueno, en todo lo agradable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que compararnos. Ahorita vamos a ver esa lectura que se encuentra en Filipenses. Compararnos, hermanos, con eso, con ese siempre nuestros pensamientos. Porque como que ahí está el filtro para saber si nuestros pensamientos han sido ya sanados y restaurados o si todavía en nuestros pensamientos hay alguna enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que entender eso y ayudar a nuestra familia también, hermanos, a ser sanos. Estas palabras estos estudios que tenemos, hermanos, son para nosotros y nosotros los vivimos, pero también podemos enseñarlos en nuestras casas, a nuestros hijos, a esas personas que amamos, como ahorita, lo vamos a enseñar a la iglesia, pero no nada más en la iglesia, en nuestra casa, en estos lugares, hermanos, donde se pueda realizar la sanidad a personas, a amigos, llevar este mensaje para que se haga la sanidad. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esa vida equilibrada. Eso es la sanidad, ¿verdad? Tener esa vida equilibrada como en el principio, la vida que Dios creó desde el principio. Esa vida poderosa que Dios nos diseñó para que nosotros la disfrutáramos. El Señor no estaba pensando que nosotros íbamos a vivir en tormentos, o que nosotros íbamos a vivir en angustia, o que nosotros íbamos a vivir en el desorden emocional o mental. Dios nos creó para vivir en un orden, para ser consecuentes, para no decir en la iglesia soy feliz y en la casa vivir otra vida, sino realmente vivir la vida plena de Cristo en nuestra vida, teniendo esa vida equilibrada, esa vida bendecida en Cristo. También nosotros debemos de recordar la importancia de la oración. En la oración Dios sana nuestros pensamientos. En la oración Dios restaura nuestras vidas. En la oración Dios restaura nuestras vidas. Miren, vamos a leer ahí, hermanos, donde les dije en Filipenses 4:8. Y este debe de ser como nuestro filtro, hermano, de una mente sana, de una mente restaurada, de una mente que ha sido sanada con el poder de Dios. Este debe de ser como nuestro filtro donde nosotros vamos a vernos y vamos a decir, este es la manera en que Dios me diseñó para que yo pensara. Cuando Cristo me diseñó, así me diseñó mis pensamientos. Todos los demás pensamientos ya son enfermos que el enemigo ha querido meter. ¿Sí? No sé si lo puedes tener, Betty, ahí a la mano. Filipenses 4:8. Amén. Dice su bendita palabra. Por los demás, hermanos, todo lo es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí están, hermanos. Ahí están. Tenemos que checar nuestro filtro, hermano, para nosotros no dejar meter. Bueno, si ya estoy pensando así, primeramente es pedirle, Señor, sana mis pensamientos, restáuralos, saca todo pensamiento negativo, todo pensamiento de mal, porque dice, bueno,
Piensa en todo lo verdadero. Muchas veces el enemigo nos mete tantos pensamientos falsos. Nosotros tenemos que saber, bueno, vamos a ver, que mi pensamiento realmente sea algo verdadero, algo que sea verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces, lo que es honesto, no vamos a pensar en hacer fraudes o en hacer cosas malas. En lo justo, en lo puro, en lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, nosotros tenemos que ver esto. Bueno, ¿qué clases de pensamientos tengo? Si no son estos, mi mente está enferma. Si pienso que todos los demás me están en contra mía, enfermedad. Si pienso que todos los demás me quieren hacer daño o hablan mal de mí, enfermedad. Porque eso no es bueno, no es agradable, no es honesto, no es justo. Es más, quién sabe si sea verdad, porque muchas veces la gente no habla tanto de nosotros como nosotros pensamos. Entonces nosotros tenemos que ir viendo esta situación, ir cambiando nuestras mentes, sanando nuestros pensamientos, con oración, diciendo, Señor, ayúdame a tener estos pensamientos buenos, agradables delante de ti. Todos los otros pensamientos son enfermos. Los celos son enfermedad, la idolatría, la avaricia, el enojo, las iras de que me enojé y me está haciendo, y si es cierto que ya me trae aquel y que ya. Hermana, incluso si te está haciendo algo malo, nosotros dice la palabra que nosotros debemos de tener pensamientos de bien para con ellos. ¿Por qué de bien? Dice, porque debes de bendecirlos si te están maltratando. Debes de orar por ellos. Debes de hacerles bien. Esa es la obra de Cristo. Eso es cuando ya realmente estamos sanos, libres de todas esas situaciones adversas. Entonces, qué bonito, hermanos, es nosotros poder entender que la sanidad, hermanos, es para nosotros. Y que la sanidad, hermanos, es para que nosotros la disfrutemos. Por eso nosotros debemos de recibir la sanidad para poder, dice aquí, para poder adaptarse. O sea, ¿qué quiere decir? Para reintegrarnos, para poder estar otra vez en la misma sintonía y poder tener esa dirección correcta. Dice que en la familia tiene que haber un obrero, a través del ministro recibir la sanidad para adaptarse, recibir la sanidad familiar de la familia para adaptarse en unidad con la familia. Muchos de los problemas familiares, hermanos, son a causa de los pensamientos. Pensamientos de... ¿Por qué pelean las familias hoy en día? Por la avaricia, hermanos. Va a morir un anciano y lo dice, ay, ahora sí, ¿ahora qué vamos a hacer? A ver, yo me voy a quedar con la casa. No, a ver, ¿quién se va a quedar? Ay, esto, el otro. Hermano, esos son pensamientos de avaricia. Incluso empiezan a pensar, ¿y por qué él? ¿Y por qué aquel? Y empiezan a tener pensamientos, hermanos, donde no son pensamientos buenos. Y las familias se destruyen. En el hogar, pensamientos de celos entre hermanos. O en los esposos, ¿verdad? En el matrimonio. Y nosotros tenemos, hermanos, que renovar esos pensamientos y adaptarlos aquí en nuestra familia para vivir de esa manera correcta. Parece que es imposible, hermanos, pero no es imposible. No es imposible. Fíjense que personalmente Dios ha ido sanando mis pensamientos. Dios ha ido sanando mis pensamientos. Yo ya les conté de uno de los principales pensamientos que Dios me sanó, es mi timidez, donde yo siempre sufrí de timidez y yo pensé que era algo normal.
Pero una vez que escuché que me dijeron, no, es que eso no es normal. Y yo dije, a ver, ¿cómo que no es normal? Yo toda mi vida soy tímida. Dice, no es normal porque te impide, te encadena y te impide realizar lo que tú quieres. Y eso es cierto, por mi timidez no podía hablar, no podía comunicarme por la vergüenza. Pero ¿saben qué? Eso es algo que Dios ha ido sanando. Otra de las cosas que Dios me ha sanado mucho es el pensar bien de las personas. Porque a veces, hermanos, con anterioridad, a veces yo pensaba que las personas hablaban de mí, o que las personas pensaban mal de mí, o que las personas estaban pensando algo en contra de mí. Y saben, hermanos, esto es algo que yo sí cambié radicalmente en mi vida. Y incluso digo, bueno, yo no puedo pensar eso, Lo que yo tengo que pensar es que ellos están haciendo bien. Y si no hacen bien ya en su conciencia, pero yo tengo que pensar bien de las personas. Y eso me ha traído mucha felicidad y mucho gozo, hermano. Porque yo ya veo a las personas y no pienso que me quieren hacer daño. Yo pienso que son felices, que me aman y disfruto su amor. A veces antes hablaban alguien, por decir alguien me hablaba mal de una persona y yo lo tenía ahí en mi mente y me decía algo bonito y hasta yo decía, ay, a lo mejor lo dice de hipocresía. Son pensamientos diabólicos, hermanos, que no te dejan ser feliz. Nosotros tenemos que ver, bueno, pues si lo está diciendo, lo recibo y gracias, qué bonitas palabras, hermana. Y pensar que es verdad lo que me está diciendo, ¿verdad? Y entender, hermano, que eso me hace bien porque yo bendigo a mi hermano con todo mi corazón y puedo disfrutar de esa bendición. Creo que eso es algo poderoso que nosotros debemos de aprender a disfrutar esa nueva vida en Cristo. Y esto, hermanos, Dios nos ayuda con el Espíritu Santo, como dice ahí en Hechos 8. Recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder, hermano, para sanar, ese poder de sanar nuestros pensamientos, de ser libres y de disfrutar la vida en Cristo. No podemos vivir, hermanos, con pensamientos de miedo, pensamientos de odio, de enojo, pensamientos de crítica o pensamientos de juez, de que, sí lo dice así, pero quién sabe la realidad. Sí lo está diciendo así, pero es hipocresía. Esos pensamientos no son correctos, hermanos. Esos pensamientos son dañinos, son enfermos. Son pensamientos que nos causan daño a nosotros y causan daño a los que están cerca de nosotros. Tenemos que pensar en lo bueno. Dios obre en cada uno de nosotros para que estos pensamientos sean los que se adapten en nuestra familia. Esos pensamientos sanos sean los que dirijan nuestra familia, los que nos lleven a ese nivel donde podamos disfrutar y gozar de la verdadera felicidad en Cristo. Vamos a orar y hacemos el fórum, amén. Espero que sí lo hayamos entendido, captado, y Dios nos quiere sanos. Dios quiere que esas enfermedades, esos pensamientos corruptos, enfermos que se metieron, sean destruidos, sean arrancados. Y Dios quiere, hermanos, que establecer sus pensamientos en nosotros. Y esos pensamientos están ahí en Filipenses. Piensa en todo lo verdadero, piensa en todo lo amable, piensa en todo lo honesto, en lo puro, si hay poder alguno, una virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En estos debemos de centrar nuestros pensamientos. Amén. Oramos. Padre, gracias porque tú quieres, Señor, que nosotros tengamos esa vida equilibrada, esa vida la cual tú diseñaste desde el origen. Padre, gracias porque nos estás mostrando cosas, Señor, que hay en nuestras vidas y que necesitan y requieren ser sanas. Sana por completo a tu iglesia, Señor, porque tú quieres una iglesia sana, que vaya y que restaure a la humanidad, Señor. Que la guíe a la luz tuya, Señor, y que pueda traer esa sanidad. Sana la iglesia, Señor, restaura la iglesia.
Llénala de tu poder y tu gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que este viernes, Señor, la persona que lo esté dando pueda sentirse bendecida, pueda ser sana y que pueda dar esa sanidad a la iglesia. Que la iglesia pueda recibir esa sanidad de la mente, que ya no haya más enfermedad mental dentro de tu pueblo. Señor, y que podamos recibir a esa gente enferma, pero no para que se quede así, sino para darles la sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.